Presidente, estimados secretarios, en la calidad de diputados por el Grupo Parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, de esta honorable Asamblea Legislativa, en ejercicio de la potestad constitucional conferida por el artículo 133, ordinal primero, exponemos. De conformidad al artículo 1 de la Constitución, se reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. El artículo 131 de la Constitución, ordinal 34, expresa que corresponde a la Asamblea Legislativa interpelar a los ministros o encargados del despacho y a los presidentes de instituciones oficiales autónomas. El reglamento interior de la Asamblea Legislativa establece en su artículo 113 que la interpelación tiene por objeto que la Asamblea Legislativa reciba las explicaciones de los ministros o encargados de despacho o de los presidentes de instituciones oficiales autónomas respecto a sus actuaciones, su política, el programa o proyecto en determinada materia o sobre una cuestión de interés público, a petición de uno o más diputados o diputadas, de acuerdo al numeral 34 del artículo 131 de la Constitución. El artículo 211 de la Constitución establece que la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación. Es obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Lo ocurrido el día domingo 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa fue un grave hecho público y notorio, tanto a nivel nacional como internacional. Ese día, un contingente de militares, combinados entre ellos la Brigada Especial de Seguridad Militar, BESM, y el Comando de Fuerzas Especiales, CEUS, se introdujeron a las instalaciones de la Asamblea Legislativa y al interior del Salón Azul, bajo el supuesto de un procedimiento normal del Batallón Presidencial y agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden, HUMO, de la Policía Nacional Civil, haciendo exhibición de fuerza bruta, portando los militares armas largas, supuestamente para persuadir a los diputados para que aprueben un préstamo de 109 millones de dólares para la compra de equipo para policías y militares. Lo acontecido ese referido día fue a todas luces un proceso que rompió con el esquema de diálogo entre órganos de Estado, violentó el derecho de orden constitucional, el Estado de Derecho y la división e independencia de poderes, inclusive el orden público, poniendo en riesgo la seguridad e integridad de los salvadoreños, situación que continúa latente a partir del llamado a la insurrección. Este hecho es un flagrante retroceso en la democracia y los acuerdos de paz, logrados después de una guerra que nadie quiere repetir. Por lo anteriormente expuesto, les pedimos: a. Se interpele al ministro de la Defensa Nacional para que explique por qué la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, violentando la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. B. Se anexan preguntas respectivas. Preguntas para la interpelación al señor Ministro de la Defensa Nacional. 1. Señor Ministro de la Defensa Nacional, ¿cuál fue la base legal de la operación militar que se realizó el día 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa? 2. Señor Ministro de la Defensa Nacional, ¿cuál fue la misión de las unidades de la Fuerza Armada en la operación que se realizó el día 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa? 3. Señor Ministro de la Defensa Nacional, ¿cuáles eran los objetivos de la operación militar que se realizó el día 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa? 4. Señor Ministro de la Defensa Nacional, diga por quién fue expedida y supervisada la orden de operación militar que se realizó el día 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa. 5. Señor Ministro de la Defensa Nacional, ¿cuál fue la cadena de mando en la operación militar que se realizó el día 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa? 6. Señor Ministro de la Defensa Nacional, como militar de carrera, ¿podría explicar si la operación militar que se realizó el día 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa es un procedimiento normal de seguridad del Batallón Presidencial? 7. Señor Ministro de la Defensa Nacional, explique si la operación militar como la que se realizó el día 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa
que duró aproximadamente 8 horas, es un procedimiento normal de seguridad del batallón presidencial? 8. Señor Ministro de la Defensa Nacional, diga cuál es el protocolo que la Fuerza Armada tiene para casos de emergencia, catástrofes, calamidad o grave perturbación del orden público. 9. Señor Ministro de la Defensa Nacional, diga si el día 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa hubo una grave perturbación del orden público que ameritara una operación militar como lo que se realizó. 10. Señor Ministro de la Defensa Nacional, diga cuántos elementos utilizaron el día 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa en la operación militar que se realizó y cuál fue su costo financiero. 11. Señor Ministro de la Defensa Nacional, la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar el día 10 de los corrientes en la que a usted se le ordena que no ejerza actividades y funciones distintas a las que constitucionalmente y legalmente está obligado. ¿Qué actividades o funciones ha dejado de ejercer en cumplimiento de esa orden? ¿Qué haría si el presidente de la República le ordena realizar una función o actividad a la que constitucionalmente y legalmente no está obligado? 12. Señor Ministro de la Defensa Nacional, el sábado 8 de los corrientes, a las 8:52 horas, en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, usted se le atribuye que dijo: estamos esperando órdenes de nuestro comandante general Nayib Bukele y estamos dispuestos a defender nuestra patria a una costa de nuestra vida. Ministro de la Defensa SB, Merino Monroy, explique qué quiso decir con eso. ¿Contra qué ataque o contra quién o quiénes estaba usted dispuesto ese día a defender a la patria a una costa de su vida? ¿Está usted dispuesto a acatar las órdenes del presidente de la República, aun cuando éstas sean evidentemente contrarias a la Constitución o a las leyes? ¿Qué es para usted más importante? ¿Cumplir una orden del presidente con indicios de ilegalidad o cumplir con la Constitución y las leyes? 13. Señor Ministro de la Defensa Nacional, ¿qué quiso decir cuando el sábado 8 de este mes a las 10:46 p.m. en la cuenta oficial de Twitter de la PNC usted escribió: mostramos nuestro apoyo al presidente @Nayib Bukele en su lucha por lograr la aprobación de los $109 millones para llevar a cabo la fase 3 del Plan Control Territorial? 14. Señor Ministro de la Defensa Nacional, en una publicación digital del diario El Mundo el día 11 de febrero del presente año a las 12:01 horas, el diputado Reinaldo López Cardosa afirmó que el día domingo 9 del mismo mes y año, en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, mientras esperaban que se les llevaran las llaves del Salón Azul, cuando usted llegó, dijo: abramos, orden de que abramos. Diga cuál es la disposición legal que a usted le da atribución de abrir las puertas del Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Y si lo dijo cumpliendo órdenes, ¿quién se lo ordenó? ¿En qué ley se establece la atribución de ordenarle a usted que allane el recinto legislativo? ¿Y quién es la autoridad competente para darle dicha orden? 15. Señor Ministro de la Defensa Nacional, en una publicación por medio de la cuenta oficial de la Fuerza Armada de Twitter, a las 19:06 horas del día 8 de febrero de 2020 se dijo: todas nuestras tropas han jurado lealtad al presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas y estaremos siempre atentos a sus órdenes. ¿Cree usted que ese juramento de lealtad al presidente de la República justifica el cumplimiento de cualquier orden de dicho mandatario, incluso una evidentemente ilegal o con indicios de ilegalidad? 16. Señor Ministro de la Defensa Nacional, el artículo 235 de la Constitución de la República establece: todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen,
prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes. ¿Cree usted que los operativos militares ejecutados los días sábado 8 y domingo 9 de febrero del corriente año, incluyendo el allanamiento policial al recinto legislativo, son compatibles con su protesta de ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución? ¿Qué haría usted si recibe una orden del presidente de la República de ejecutar funciones o acciones a las que constitucionalmente y legalmente no está obligado ni entran dentro de sus competencias legales? Continúo con el dictamen número 24. Comisión Política, Palacio Legislativo, dictamen número 24. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presentes. La Comisión Política se refiere al expediente número 1753-2-2020-1, que contiene la solicitud de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN. En el sentido, se interpele al ministro de la Defensa Nacional para que explique por qué militarizaron la Asamblea Legislativa el día 9 de febrero de 2020, violentando la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Exponen los mocionantes que los hechos ocurridos el domingo 9 de febrero del corriente año en las instalaciones de la Asamblea Legislativa constituyeron un grave hecho que trascendió a nivel internacional, cuando un contingente de militares de la Brigada Especial de Seguridad Militar y de Comandos de Fuerzas Especiales allanaron las instalaciones de este órgano legislativo, en especial el Salón de Sesiones de Representantes del Pueblo Salvadoreño, bajo el supuesto de un procedimiento normal del Batallón Presidencial, agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden y Policía Nacional Civil, los cuales constituyen un rompimiento del orden constitucional, evidenciando un irracional y desproporcional uso de las fuerzas militares. La Comisión, luego del estudio y análisis correspondiente y de conformidad a lo establecido en los artículos 131, ordinal 34 de la Constitución, 103 y 114 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, estima que es procedente interpelar al ministro de la Defensa Nacional, contraalmirante René Francis Merino Monroy, en la sesión plenaria del día sábado 21 de marzo del presente año, conforme al listado de preguntas que se acompaña. Así, el dictamen favorable, que lo hace del conocimiento del honorable Pleno Legislativo para los efectos consiguientes. Dios, Unión, Libertad. Y contiene las firmas presidentes. Continúo con el dictamen 28 de la Comisión Política, Palacio Legislativo, San Salvador, 12 de marzo de 2020. Dictamen número 28. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presentes. La Comisión Política se refiere nuevamente al expediente número 1753-2-2020-1, que contiene solicitud de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN. En el sentido, se interpele al ministro de la Defensa Nacional para que explique por qué militarizaron la Asamblea Legislativa el día 9 de febrero de 2020, violentando la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. La Asamblea Legislativa, con fecha 27 de febrero del corriente año, mediante acuerdo número 574, aprobó interpelar al ministro de la Defensa Nacional, contraalmirante René Francis Merino Monroy, en la sesión plenaria del sábado 21 de marzo del corriente año a las 9 horas, que en atención al reciente problema de salud pública nacional de trascendencia internacional por el brote del nuevo coronavirus COVID-19, declarado como pandemia por las autoridades de salud internacional y con la finalidad de afrontar una eventual crisis de salud pública en nuestro país, las distintas instituciones del Estado están uniendo fuerzas encaminados a proteger y salvaguardar la vida y la salud del pueblo salvadoreño. La Comisión, ante la coyuntura de emergencia que representa la problemática por la grave crisis de salud que generaría un eventual brote del coronavirus COVID-19 en nuestro país, la Asamblea Legislativa, en aras de coadyuvar a tomar acciones y esfuerzos encaminados a afrontar este problema de salud
en coordinación con las diferentes instituciones del Estado, estima procedente que la interpelación al ministro de la Defensa Nacional contra almirante René Francis Merino Monroy sea pospuesta hasta que se deje sin efecto la declaratoria de emergencia nacional. En la forma antes referida, la comisión que suscribe solicita al Honorable Pleno Legislativo que posponga hasta nuevo aviso la interpelación al ministro de la Defensa Nacional contra almirante René Francis Merino Monroy, en los términos establecidos en el párrafo anterior. Así el dictamen que lo hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos consiguientes y contiene la firma de los integrantes de la Comisión Política. Continúo con el dictamen 41 de la Comisión Política. Comisión Política, Palacio Legislativo, dictamen número 41. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presentes, la Comisión Política se refiere nuevamente al expediente número 1753-2-2020-1. Contiene solicitud de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN. En el sentido, se interpele al ministro de la Defensa Nacional para que explique por qué militarizaron la Asamblea Legislativa el día 9 de febrero de 2020, violentando la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Con fecha 27 de febrero del corriente año, la Asamblea Legislativa aprobó mediante acuerdo número 574 interpelar al ministro de la Defensa Nacional contra almirante René Francis Merino Monroy, y para ese efecto acordó realizar una sesión plenaria el día sábado 21 de marzo del corriente año a las 9 horas. La sesión plenaria fijada para interpelar al ministro de la Defensa, según se dijo en el dictamen número 28 de esta comisión de fecha 12 de marzo del año en curso, fue propuesta hasta que se dejara sin efecto la declaratoria de emergencia nacional decretada por esta Asamblea Legislativa por la pandemia del COVID-19. Si bien es cierto, desde esa fecha hasta la actualidad, este órgano legislativo ha estado laborando constantemente, emitiendo diversas normativas y leyes con la finalidad y el propósito de ayudar a contener, contrarrestar y mitigar la grave crisis de salud que ha estado afectando a la población en general por el mencionado virus. Se hace necesario dar cumplimiento al acuerdo mencionado en el párrafo segundo de este dictamen. Esta comisión, consciente de que la crisis de salud por el COVID-19 aún persiste, pero que a la vez se ha dotado al órgano ejecutivo de diversas herramientas legales para hacer frente al combate de este virus que afecta a la población, estima que existen ya las condiciones para poder efectuar la interpelación al ministro de la Defensa, por considerar que lo acontecido el día 9 de febrero del corriente año constituyó un grave hecho que violentó el Estado de Derecho y el sistema democrático que tanto ha costado construir, violaciones que trascendieron a nivel internacional, hechos que fueron cometidos por contingentes militares de la Brigada Especial de Seguridad Militar y de comandos de fuerzas especiales, al allanar las instalaciones de este órgano legislativo, en especial el salón de sesiones de los representantes del pueblo salvadoreño, bajo el supuesto de un procedimiento normal del batallón presidencial, agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, lo cual constituyó un rompimiento del orden constitucional, evidenciando un irracional y desproporcionado uso de las fuerzas militares, como ya se dijo. Por las razones antes expuestas, la comisión propone al Honorable Pleno Legislativo que se realice sesión de esta Asamblea el día viernes 21 de 2020 a las 9 horas para que se lleve a cabo la interpelación del ministro de la Defensa Nacional contra almirante René Francis Merino Monroy, conforme a lo establecido en los artículos 131, ordinal 34 de la Constitución y 113 y 114 del Reglamento Interior de esta Asamblea, y al listado de preguntas ya aprobado por este órgano de Estado. Así el dictamen que lo hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos consiguientes. Dios, Unión, Libertad, y tiene varias firmas de los integrantes de la Comisión Política. Continúo con el acuerdo número 574. Acuerdo número 574. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador
Conocido el dictamen favorable número 24 de la Comisión Política de esta misma fecha, en el sentido se interpele al ministro de la Defensa Nacional, contraalmirante René Francis Merino Monroy, en razón de lo expuesto en el mismo y de conformidad a lo establecido en los artículos 131, ordinal 34 de la Constitución, 113 y 114 del Reglamento Interior de esta Asamblea, acuerda aprobarlo de conformidad y en consecuencia se proceda a la interpelación del ministro de la Defensa Nacional, contraalmirante René Francis Merino Monroy, en la sesión plenaria del sábado 21 del corriente año a las 9 horas, conforme al listado de preguntas que acompaña al referido dictamen. Comuníquese. Palacio Legislativo, San Salvador, a los 27 días del mes de febrero del año 2020. Y contiene varias firmas de los directivos. Presidente. Continúo con el acuerdo número 582. Acuerdo número 582. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, conocido el dictamen número 28 de la Comisión Política de esta misma fecha, en el sentido se suspenda mientras dure la emergencia generada por el COVID-19, la interpelación al ministro de la Defensa, contraalmirante René Francis Merino Monroy, aprobada mediante acuerdo de esta Asamblea número 574, de fecha 27 de febrero del corriente año, acuerda aprobarlo de conformidad y en consecuencia queda suspendida la referida interpelación hasta nuevo aviso. Comuníquese. Palacio Legislativo, San Salvador, a los 12 días del mes de marzo del 2020 y contiene varias firmas de la Junta Directiva. Acuerdo número 679. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, conocido el dictamen número 41 de la Comisión Política de fecha 28 de julio del corriente año, en el sentido se establezca fecha de sesión plenaria para interpelar al ministro de la Defensa Nacional, contraalmirante René Francis Merino Monroy, que se había dejado pendiente de realizar en el mes de febrero del corriente año y que fue aprobado mediante acuerdo número 574 del 27 de febrero del mismo año, en razón de la situación de emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19, proponiendo que dicha interpelación se lleve a cabo el viernes 21 de agosto del corriente año, ya que según se explica en el referido dictamen, existen ya las condiciones para poder efectuar la interpelación al citado funcionario. Acuerda aprobarlo de conformidad y en consecuencia se procede a la interpelación del ministro de la Defensa Nacional, contraalmirante René Francis Merino Monroy, en la sesión plenaria del viernes 21 de agosto del corriente año, a las 9 horas, conforme al listado de preguntas previamente autorizado. Comuníquese. Palacio Legislativo, San Salvador, a los 29 días del mes de julio del año 2020. Y contiene varias de las firmas de los miembros de Junta Directiva. Leído, presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Valdivieso. Se incorpora la